La fábula del escorpión y la rana se popularizó hace unos cuantos años con una película que se llamaba El juego de las lágrimas. Pero la fábula es bastante más antigua que eso. Algunos la atribuyen a Esopo, pero bueno, no importa, son inciertos los orígenes de esa fábula. Recordémosla. eh, el escorpión le pide a la rana que lo deje subirse a su lomo para ayudarlo a cruzar el río, porque el escorpión no sabe nadar y la rana sí. Y la rana le dice, bueno, no, porque me vas a, me vas a picar. Y el escorpión le dice, no, ¿cómo te voy a picar? Dice, si yo te pico mientras estás nadando, eh, yo me voy a morir junto con vos, porque me voy a ahogar en el medio del río. ¿Cómo te voy a picar mientras estamos eh, cruzando el río? Y entonces a la rana le parece razonable, lo deja subirse en el lomo y cuando están en el medio del río, el escorpión pica a la rana y entonces la rana le dice, pero me picaste, ahora, es decir, me voy a morir y vos te vas a morir también. Y entonces el escorpión le dice, bueno, no lo puedo evitar, es mi naturaleza, ¿no? Bien, todas estas fábulas o cuentos de hadas siempre transmiten alguna, es decir, alguna verdad psicológica. Eh, Podría haber diversas lecturas. Una lectura con la cual por ahí yo no estaría tan de acuerdo, porque uno diría, bueno, ¿cuál es la moraleja de la fábula? ¿No? Y alguien podría decir, bueno, la moraleja hay que tener cuidado porque, es decir, la persona que es peligrosa siempre va a ser peligrosa, ¿no? O el que es un criminal siempre va a ser criminal, la persona que funciona de una determinada manera siempre va a funcionar de esa manera. Esa sería una una lectura posible, con la cual yo no estaría de acuerdo porque es como pensar que, digamos que un ser humano, una persona, nunca puede darnos una sorpresa, ¿no? Eh, Siempre alguien puede darnos una sorpresa y no siempre podemos predecir o calcular el comportamiento de alguien. Ahora bien, por otro lado, esto no quiere decir eh, negar o echar por la borda o no tener en cuenta los antecedentes, digamos, de esa persona, y no me refiero a antecedentes policiales, sino tener alguna idea, digamos, del conocimiento, es decir, de esta persona, es algo que por ahí deberíamos a veces poner entre paréntesis, darle el beneficio de la duda, pero que tampoco deberíamos negar o borrar o pasar por alto. Eh, Alguien, cuando subí algo de esto a Facebook, alguien dijo, bueno, la rana pecó de inocencia, lo cual es una expresión extraña porque eh, si pecó, entonces no hay inocencia, y si hay inocencia, entonces digamos que no pecó. En todo caso, a veces la ingenuidad es algo que puede ser riesgoso, que puede ser peligroso. Digamos, no ver las señales de peligro, lo que Freud llama la amenaza de castración, las señales de peligro que, es decir, creer, la castración es un objeto de fe, es decir, para Freud, creer que realmente podemos llegar a correr peligro. Bien, eh, aun cuando el peligro sea real, no deja de ser un objeto de fe, ¿no? Como decía Lacan en su conferencia de Lovaina,
Es decir, que la muerte, que indudablemente decir es real, pero no deja de ser del dominio de la fe. Es decir, guarda, cuidado que te podés llegar a morir si haces esto. Bueno, eh, ahora, otra lectura que alguien puede hacer de la fábula del escorpión y la rana es que, bueno, el error de la rana es el haber creído que el escorpión iba a razonar igual que ella, ¿no? Pensar que, eh, bueno, uno no quiere morirse y que por no morirse uno se va a abstener de lo que sea. Y bueno, pensar que alguien no va a hacer algo si esa conducta le puede llegar a costar la vida, entonces esa persona seguramente va a abstenerse de hacer, eh, de hacer eso. Y entonces así es como razona la rana, y la rana no entiende que el escorpión es otro, y podríamos poner otro con mayúscula, es una alteridad radical, es alguien que no es un otro especular, no es alguien en quien uno pueda verse reflejado, justamente es lo que hace la rana. La rana dice, bueno, el escorpión va a razonar igual que yo. Es decir, a mí jamás se me ocurriría matar, digamos, al tipo que está piloteando el avión. Por mucho que lo odiase o qué sé yo, no mataría al tipo que está manejando el avión, porque yo moriría con él, entonces yo no haría eso. Entonces creer que el escorpión va a razonar igual que uno. Ese podría ser también una moraleja o una enseñanza que se podría extraer de la fábula. Pero la parte más interesante para mí es que, digamos que, para decirlo así muy sencillamente, el escorpión se suicida y sabe que se suicida. Eh, Sabe que el hecho de satisfacer su impulso a picar, satisfacer su agresividad, obviamente acá estamos hablando de animales de un cuento, no estamos hablando de animales de la realidad, estamos hablando de símbolos, de metáforas, no estamos hablando de instintos ni de naturaleza, ¿no? Pero, bueno, el escorpión sabe que tiene una tendencia suicida en él, el escorpión de la fábula, y la rana, podríamos pensar que quizá la rana también tiene una tendencia suicida, pero no lo sabe. Ignora su propio impulso de autodestrucción. Y que la rana se suicida desde el momento en que deja que el escorpión se suba encima de ella, ¿no? Como en las películas, la leyenda de los vampiros, que el vampiro no puede entrar a menos que uno lo deje, lo invite, ¿no? Y a veces por ahí uno invita, es decir, al vampiro, y eh, y a veces, bueno, ¿por qué uno iba a invitar al vampiro, además sabiendo, digamos, que es un vampiro, ¿no? ¿Qué oscuro deseo lleva al sujeto a ponerse en riesgo o ponerse en manos de alguien que puede destruirlo o que puede maltratarlo o que puede hacerle un daño irreparable o no? Bien, entonces esta sería una lectura que tendría que ver con lo que Freud llamó pulsión de muerte, donde la tendencia del escorpión iría dentro de lo que Freud llama la compulsión de repetición, y una compulsión de repetición que Freud incluso califica de demoníaca, cuando va más allá del principio del placer, cuando uno dice, bueno, no hay ninguna ventaja, no hay ningún placer ni displacer, ignora totalmente el principio del placer-displacer,
es decir, el principio de tratar de buscar lo que me hace bien y evitar lo que me hace mal. Es decir, el escorpión ignora eso, lo pasa por alto, pica sin importar si eso le cuesta la vida. No es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de esto que Freud llamaba pulsión de muerte y de una tendencia a la repetición que va más allá de mi bienestar o que no tiene en cuenta el bienestar del sujeto, del yo, ¿no? Y que puede poner en riesgo la vida del sujeto, a veces la satisfacción de ciertos impulsos. Bien, y en cuanto a la rana, uno podría pensar que también hay algo de esto, porque a veces hay personas, por supuesto todos podemos ser engañados y podemos ser víctimas de alguien que nos engaña y que nos hace mal. Ahora, a veces en la clínica encontramos personas que reiteradamente son víctimas de alguien que les hace mal, es decir, que incluso por ahí a veces de la misma persona, es decir, una persona que nos picó una vez, pongamos, no nos mató, pero nos picó, nos envenenó la vida una vez y nos separamos, nos alejamos de esa persona, pero volvemos con esa persona 2 veces, 3 veces, 4 veces y sigue, ¿no? Bien, y donde uno dice dónde está el límite o cuánto daño tiene que hacer esta persona o hacerme esta persona para que yo me aleje definitivamente de ella, teniendo posibilidad de hacerlo, porque a veces hay personas que son víctimas de alguien muy malvado y no tienen posibilidad de huir o de escapar. Estamos hablando de alguien que podría llegar a tomar distancia. Entonces es esta idea de que la rana puede tener un impulso autodestructivo en ella y no lo sabe, que se suicida sin saberlo en el momento. Ahora, una vuelta más sería pensar que la rana y el escorpión son una misma persona o habitan en cada uno de nosotros. Un poco es como la metáfora que da Freud del yo y el ello con el caballo y el jinete. El yo sería el jinete, el caballo sería la metáfora de la fuerza instintiva, pulsional del ello, y donde el jinete cree, dice Freud, cree que él dirige al caballo, cree que el caballo va para donde él quiere, cuando en realidad es el caballo el que realmente va hacia un lugar donde por ahí el yo ignora hacia dónde está yendo con sus actos. A veces uno cree que va para un lado y en realidad las fuerzas pulsionales lo están llevando sin que uno se dé cuenta, es decir, hacia otro lado. Y como el ello, y esto lo dice Freud, no tiene en cuenta, busca satisfacerse y no tiene en cuenta el costo que eso puede llegar a tener para el yo, ¿no? Y justamente una infatuación del yo, una infatuación narcisista, es pensar yo controlo mis impulsos, ¿no? Yo puedo controlarme, yo manejo esto, etcétera, como a veces tenemos que un adicto o un alcohólico niega su alcoholismo diciendo no, yo controlo esto, yo esto lo puedo dejar mañana si quiero, es decir, lo manejo, yo estoy en control. Bueno, y muchas veces vemos que el sujeto, es decir, no está en control, lo cual no quiere decir que un sujeto no pueda llegar a establecer una abstinencia, a rehabilitarse y a recuperarse. Pero lo que nos enseña esta fábula es que quizá todos llevamos junto con nosotros a nuestro escorpión. Todos llevamos cierta semilla de nuestra autodestrucción, ¿no? De algo que nos puede llegar a tentar
Un poco como eso que sale en los cómics, en los dibujitos, de el angelito y el diablito y qué sé yo, que a veces por ahí puede llegar a ser la misma voz, la voz que nos tienta hacia una determinada dirección. Y depende de nosotros dejar que esas semillas crezcan o no. No es que las podemos controlar, justamente el punto está en una separación o en un decir que no. Esto es lo que Freud y Lacan llaman la función paterna o el nombre del padre, es decir, de algo que dice que no, digamos, al impulso, ¿no? Que a veces hay que decir que no a ciertas tendencias o ciertas tentaciones que uno tiene y que pueden ponerlo un poquito al borde del abismo. Entonces, bueno, uno podría decir que la fábula del escorpión y la rana tiene varias lecturas y esta es alguna de las que yo propongo.